Mis padres me obligaron a renunciar a mi apellido para encajar en mi carrera. Ahora que soy exitoso, me ruegan que lo recupere porque nadie cree que pertenezca a la familia. Pero esta vez, la decisión es solo mía. ¿Podrías dejar de firmar con ese apellido, por favor? Suena amateur. Fue la quinta vez que me lo pedían en menos de un mes. Y esta vez no fue un jefe ni un editor. Fue mi propio padre, con una voz tan seca como si estuviera leyendo un contrato. Me llamo Iván Requena, o al menos así nací. Desde que tengo memoria, Requena fue algo que mi familia defendía como si fuera un escudo de armas. Mi abuelo lo llevaba bordado en el pañuelo del traje. Mi madre lo decía con orgullo al presentarnos en bodas o cenas familiares. Y cuando dije que quería ser escritor, lo primero que me dijeron fue, entonces honra ese nombre. Llévalo a lo más alto. Y eso hice, hasta que no fue suficiente. Verás, cuando empecé a publicar mis primeros cuentos, nadie los leía. Ni con el apellido Requena ni con todo el respaldo emocional del mundo. No fue hasta que adopté el seudónimo Iván Vega, mi segundo nombre y el apellido de mi abuela materna, que algo cambió. Mi tercera novela autopublicada con ese nombre explotó en redes. Firmas, entrevistas, eventos, todo sin que supieran que yo era un Requena. Mi padre lo descubrió por accidente, cuando un colega suyo mencionó ese joven autor, Vega, que escribe sobre familias rotas con una crudeza brutal. ¿Irónico? Fue entonces cuando empezaron a llamarme. No para felicitarme, sino para pedirme, con una mezcla de decepción y conveniencia, que recupere el apellido. Porque ahora, cuando digo Iván Vega, nadie me asocia con ellos. Nadie cree que soy parte de los Requena. Y eso, aparentemente, es un problema. Un desprestigio, según mi tía. Como si mi éxito los manchara en lugar de elevarlos. ¿Qué quieres que haga, papá? Reescribo mis libros, miento en las entrevistas. Pregunté hace una semana. Solo di la verdad, hijo. Di que eres uno de los nuestros. Y ahí es cuando me congelé. ¿De los nuestros? Después de todos los años en los que seguir mi sueño fue motivo de burla, después de los cumpleaños ignorados porque estaba perdiendo el tiempo con las letras, después de haberme dicho que mejor estudiara contabilidad como mi primo. Ahora que me reconocen por lo que hago, ahora quieren que vuelva. Bajo sus términos. Con su apellido. Y yo, estoy dividido. ¿Vale la pena recuperar esa parte de mí que enterré para sobrevivir, o debería dejarla en el pasado y seguir siendo Vega? No sé qué hacer. Pero esta vez, la decisión será mía. Y solo mía. La primera vez que me dijeron que mi apellido no era comercial tenía 24 años y una mochila rota en la espalda. Acababa de terminar una reunión con un editor de renombre que me había citado tras leer un borrador mío que se filtró en un foro literario. Yo fui con mi mejor camisa planchada a mano y una libreta llena de ideas. Él me recibió con un café caro y un comentario que aún me perfora el oído: tienes talento, pero Requena suena a funcionario. Anotaría. A novela que no se vende. Salí de ahí devastado. Pero también curioso. Probé con Iván Vega como un experimento, casi por despecho. Subí el mismo cuento, con el mismo estilo, bajo el seudónimo, a una revista digital. Y fue como cambiar la tapa de una botella, de repente, todos querían probar lo que había dentro. La ironía es que mi familia jamás supo cuántas puertas se me cerraron antes de cambiar el nombre. Para ellos, solo vieron el éxito y asumieron que había llegado solo. Que mis premios, mis lectores, mis contratos eran inevitables porque eso corre por la sangre. Pero ahora me llaman para pedirme que lo corrija. ¿Sabes lo ridículo que se ve que no uses tu apellido real? Dijo mi madre hace poco en una llamada. Ella, que una vez rompió uno de mis manuscritos porque decía que hablaba mal de la familia. No es ridículo, le respondí. Es lo que me salvó. Porque nadie me dio espacio para florecer como Requena. Fue como querer crecer en cemento. Mis tíos, que antes se burlaban de mi hobby, ahora me etiquetan en redes sociales. Nuestro sobrino Iván, dicen. Aunque jamás compraron uno solo de mis libros. Y mi hermana, bueno, ella fue directa. ¿Qué te cuesta, Iván? Solo cámbialo.
Así la gente sabrá que vienes de una familia decente. Eso fue lo que más dolió. Porque ahí está el núcleo del asunto. No quieren que yo recupere el apellido porque les importe mi identidad. Lo quieren para colgarse de mi nombre nuevo como si fuera una rama fuerte en un árbol podrido. Y lo peor, es que me siento tentado. Me pregunto si cambiar de nuevo mi firma significaría recuperar un pedazo de lo que perdí. Si podría volver a sentarme en la mesa familiar sin que el silencio sea tan cortante. Pero también sé que si cedo ahora, tal vez nunca pueda volver a escribir una línea sin preguntarme si lo hice para ellos o para mí. Y esa noche, con el cursor parpadeando frente a mí y un nuevo contrato editorial en la bandeja de entrada, me hice la pregunta que lo cambió todo. ¿A quién le pertenece mi nombre, realmente? Hace 3 días, mi padre vino a verme en persona. Lo supe porque escuché su camioneta, la Chevrolet gris que no cambia desde 2007, estacionarse frente a mi edificio. No llamó antes. Solo apareció. Traía una bolsa con empanadas, las que hace mi tía abuela en los cumpleaños, y un sobre. No vengo a discutir, hijo. Solo quiero hablar, dijo, con esa voz que usaba cuando algo grave se venía. Lo dejé pasar. Se sentó en el sillón donde suelo leer, dejó las empanadas sobre la mesa de café y me ofreció el sobre como quien entrega una reliquia. Era una copia del árbol genealógico de los Requena. Firmado por su puño y letra. Con fotos de mis abuelos, bisabuelos, recortes del periódico, hasta un diploma de mi tatarabuelo que fue abogado de provincia. Esto es historia, Iván. Es lo que sos. Lo que te formó. Yo lo miré, y por un segundo, vi a ese hombre que de niño me leía a escondidas poemas de Neruda mientras mi madre creía que hacíamos tarea de matemáticas. El mismo que me regaló mi primer cuaderno y me dijo, escribí, pero que duela. Y sin embargo, ahora parecía otro. Un tipo intentando aferrarse a una versión de la familia que nunca existió realmente. Papá, le dije. Cuando firmé como Requena, nadie me leyó. Me ignoraban. Se reían. ¿Dónde estaban entonces? No me respondió. Solo miró al suelo, tragando saliva como si fuera vidrio molido. Y ahora que tengo algo, ¿quieren que lo use para recuperar algo que ustedes mismos nunca cuidaron? Le temblaba la mano. El sobre se manchó con el café que derramó sin querer. Mamá dice que la gente piensa que te inventaste una historia trágica, soltó de repente. Que dicen que no sos de nuestra familia. Que todo lo tuyo es puro marketing. Me reí. Por primera vez en semanas, me reí de verdad. ¿Y no lo es? Le dije. Inventarme fue lo único que me salvó de desaparecer. Se levantó sin decir nada más. Tomó el sobre, las empanadas, y se fue. Ni un abrazo. Ni un nos vemos. Solo el crujido de la puerta cerrándose detrás suyo. Esa noche no dormí. No porque me sintiera culpable. Sino porque me di cuenta de que estaba solo. Por fin, completamente solo. Sin ese hilo invisible que me ataba a la nostalgia de los almuerzos en casa, los domingos de fútbol, las navidades con pan dulce y discusiones. Y entonces lo supe. Tenía que elegir, aceptar el apellido que me negó su apoyo cuando más lo necesitaba, o seguir con el que me dio identidad, aunque no tuviera sangre. ¿Renunciaría a Vega para ser un Requena otra vez? ¿O reinventarme una vez más? La primera persona en darme la espalda públicamente fue mi prima Lucía. Tiene una cuenta de reseñas literarias en Instagram con casi 50.000 seguidores. Siempre decía que yo era su escritor favorito. Hasta me entrevistó en un vivo cuando salió mi segunda novela. Pero esta semana, subió un vídeo con el título, El fraude de Iván Vega, otro autor que esconde quién es. No me nombró directamente, claro. Pero usó imágenes mías. Fragmentos de entrevistas, capturas de pantalla de mi libro en Amazon, y la frase que más me retumbó. ¿Por qué ocultar su verdadero apellido si no tiene nada que avergonzarse? Me senté en el suelo del baño a verla entera. Me dolía el pecho. Lucía, la misma que lloró en mi presentación de libro hace 2 años. Que me pidió un prólogo para su propia novela debut, que nunca terminó. Que comía conmigo fideos con manteca en la cocina de mi abuela mientras nos imaginábamos famosos. Ahora insinuaba que era un impostor.
La parte más cruel fue cuando mostró una vieja foto mía en la casa familiar, con el cartel Requena, generación de letras, sobre la chimenea. Como si eso me invalidara. Y al final, dijo, hay gente que corta lazos por un trauma. Pero también hay quienes se reinventan para vender más. Y eso, no es lo mismo. No me llamó. No me escribió. Solo, lo subió. Y así comenzó la cadena. Un periodista cultural que siempre me había defendido compartió el vídeo. Una editora de podcast me eliminó de su agenda. Incluso una feria del libro donde iba a dar una charla me dijo, con voz incómoda, estamos reformulando el panel, ya te avisamos. Y yo me quedé ahí, viendo cómo la gente que me impulsó comenzaba a soltarme. Porque no era quien decían que era. Porque no era, según ellos, honesto. Y lo peor, no sabían ni la mitad de la historia. Mi familia, mientras tanto, no decía nada. Ni una defensa. Ni un comunicado. Solo silencio. Hasta que mi madre me llamó, otra vez. Iván, ¿viste lo que subió Lucía? Sí. Yo hablé con ella. Dice que lo hizo para ayudarte. Para que salgas del personaje. Que así vas a sanar. Me quedé en silencio. ¿Vos también pensás que estoy actuando? No sé qué pensar, hijo, dijo, con una voz que ya no reconocía. Solo sé que si volvieras a ser uno de nosotros, todo esto pasaría. Te defenderíamos. Te protegeríamos. Como familia. Y ahí lo entendí. No querían que volviera por amor. Lo querían para poder usarme como escudo. Para decir, miren, ven, siempre fue uno de los nuestros. Una fachada. Una fachada con mi cara. Colgué sin responder. Y abrí mi correo. Tenía un mensaje de mi editorial, ¿podemos conversar sobre tu identidad de autor? Mi nombre. Otra vez, mi nombre. Todo girando alrededor de una elección que creí personal, y que ahora todos querían volver colectiva. La llamada con mi editor fue peor de lo que imaginaba. Mira, Iván, empezó con esa voz de quien está a punto de pegarte una piña pero quiere que lo tomes como un abrazo. Nosotros siempre defendimos tu libertad artística. Pero hay ruido. Mucho ruido. Yo ya lo sabía. Había visto los hilos en Twitter, los foros de literatura especulando con teorías conspirativas. Algunos decían que Vega era una identidad prestada, otros aseguraban que yo ocultaba un escándalo familiar. Hasta inventaron que estaba en proceso legal con mi familia, lo cual era completamente falso. ¿Qué quieres decir con eso? Le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. La editorial quiere transparencia. Quieren que salgas a aclarar que sos Iván Requena. Que no estás fingiendo ser otra persona. Solté una risa amarga. ¿Y si no lo hago? Hubo una pausa larga. No te vamos a abandonar, dijo, pero la voz ya no tenía fuerza. Pero el tour que teníamos planeado, podríamos posponerlo. O reducirlo. Para evitar conflictos. Ahí estaba. No una amenaza. Peor, una retirada disfrazada de apoyo. Colgué y me fui al balcón. Miré las luces de la ciudad como si fueran respuestas, pero solo eran eso, luces. Lejanas. Ajenas. Al día siguiente, recibí un paquete. Sin remitente. Lo abrí, y adentro había una copia de mi primera novela. La que nunca se publicó. La que escribí como Iván Requena, y envié por correo a Media Editorial de Buenos Aires sin recibir ni una sola respuesta. Alguien la había conseguido. Y la marcó con resaltador en rojo, en la dedicatoria, a mamá, a papá, a los Requena, por no soltarme nunca. Debajo, en una hoja suelta, solo decía, entonces, ¿cuándo dejaste de creer en ellos? Fue como una bofetada. Porque no era solo una amenaza. Era una advertencia, hay quienes saben más de mí que yo mismo. Me temblaban las manos. El único que tenía esa copia, fuera de mí, era Julián. Mi ex mejor amigo. Y ex cuñado. El que me acompañaba a las ferias con fotocopias encuadernadas. El que desapareció de mi vida cuando le dije que cambiaría mi apellido para seguir escribiendo sin prejuicios.
Él siempre dijo que traicionar tus raíces era traicionar tu esencia. Y ahora, parece que había decidido recordármelo, públicamente. A la noche, supe que había sido él. Porque publicó un artículo en su blog. Cuando tu mejor amigo borra su apellido para tener likes. Con fotos. Escaneos. Anécdotas de infancia que solo él conocía. Y un cierre brutal, a veces, para alcanzar el éxito, hay que matar una parte de uno mismo. Iván lo hizo. Y lo aplauden por eso. Me quedé leyendo ese párrafo por horas. Sin saber si llorar, gritar, o reír. Pensé que lo peor era el juicio externo. Pero no. Lo peor era que ya no sabía quién quedaba de mi lado. No sé en qué momento exacto dejé de defenderme. Al principio respondía mensajes. Publicaba aclaraciones. Decía que mi seudónimo no era una negación, sino una elección creativa. Que mi apellido legal seguía siendo Requena. Que no debía una explicación por usar un nombre distinto para escribir. Pero ya nadie quería entender. Querían sangre. En un podcast donde antes me elogiaban por dar voz a lo silenciado, ahora debatían si mi éxito era fraude emocional. Una conductora usó la frase, el escritor que escupió el apellido de su cuna para sentarse en una mesa que no lo llamaba. Como si eso fuera cierto. Como si yo no hubiera mendigado esa silla durante años. Entonces hice lo único que sentí que me quedaba, desaparecí. Apagué las redes. Cancelé las entrevistas. Silencié el teléfono. Me encerré en mi departamento con persianas bajas y tazas de café que no terminaba. Nadie me buscó. Nadie vino. Salvo una persona. Martina. Una periodista cultural que había sido una de las pocas en preguntarme, años atrás, cómo me sentía siendo ignorado por los círculos tradicionales. Me mandó un mensaje corto. Si querés hablar. No para polémica. Solo para dejar tu versión. Vos decidís cuándo. La cité en un café escondido, un lugar donde aún no había fotos mías firmadas en la entrada. Y le conté todo. Lo del editor que me dijo que Requena sonaba a trámite de pasaporte. Lo de mi familia que se alejó cuando más lo necesitaba. El rechazo silencioso. La humillación. El momento en que, por primera vez, me sentí libre escribiendo sin cargar con el apellido que se me exigía como escudo, pero que me pesaba como castigo. Martina escuchó en silencio. Tomó notas. No interrumpió. Al final, solo preguntó. ¿Y qué vas a hacer ahora? Pensé mucho antes de responder. Le di vueltas, tragué saliva, dudé. Y dije la verdad. No lo sé. Pero no voy a pedir perdón por haberme salvado. Martina publicó la entrevista esa misma noche. Sin títulos amarillistas. Solo, Iván Vega habla por primera vez. El artículo se volvió viral, pero no de la forma que yo esperaba. Algunos lectores lloraron. Dijeron que entendían. Que ellos también se cambiaron el nombre para sobrevivir. Otros, en cambio, me insultaron más fuerte. Pero entre los comentarios, hubo uno que me dejó inmóvil. Un mensaje firmado simplemente como papá. Te leí. Lamento que te hayas sentido tan solo. Te juro que pensé que lo hacíamos por vos. Lo leí 3 veces. Y en ese momento, supe que el tiempo de esconderse había terminado. Me enfrentaba a una elección. Y ya no podía postergarla. Me quedé mirando ese comentario de mi papá durante horas. No tenía foto. No tenía mayúsculas. Solo esas palabras simples, crudas, que no sonaban como una excusa, sino como una confesión. Me dieron más vértigo que todos los insultos juntos. Porque en el fondo, eso era lo que más necesitaba, que alguien de mi familia dijera te escuché, sin convertirlo en una guerra. Le respondí con 4 palabras, gracias. Estoy pensando todo. Y era cierto. No sabía si volver a firmar como Requena. No sabía si eso era ceder o sanar. No sabía si podía reconciliar mi historia con mi futuro sin sentir que perdía algo. Pero sí sabía esto, ya no quería esconderme. Esa misma noche abrí un nuevo documento y escribí la primera línea de lo que sería mi siguiente novela.
Mi verdadero nombre fue una herida que aprendí a usar como bandera. Escribí como no lo hacía desde hacía años. Sin miedo. Sin reglas. Sin pensar en quién me aceptaría o no. Y al día siguiente, subí una foto a mis redes, la primera en semanas, con el manuscrito impreso sobre la mesa. ¿Y este mensaje? No soy un símbolo. Ni un escándalo. Ni una campaña. Soy un escritor. Uno que nació Iván Requena, y que eligió ser Iván Vega para no rendirse. A veces, sobrevivir también es un acto de amor propio. La reacción fue un terremoto. Pero distinto. Esta vez, no eran solo gritos ni juicios. Esta vez había gente que contaba sus propias historias. Madres solteras que cambiaron de apellido para proteger a sus hijos. Artistas que usaban seudónimos para no perder sus trabajos. Gente que entendía lo que era reconstruirse para seguir. Y entre todos esos comentarios, uno último que me cerró la garganta. Cuando quieras, la puerta está abierta. Firmes como sea, los Requena siguen siendo tu raíz. Papá. Entonces lo decidí. No iba a elegir un solo nombre. Iba a usarlos ambos. Porque no eran enemigos. Eran capas. El niño que soñaba con ser escritor. El adulto que luchó por hacerse escuchar. El hijo que amó aunque no lo supieran demostrar. Todos ellos eran yo. Y si iba a contar historias, iba a hacerlo desde la verdad más dolorosa, pero también más pura, la mía. Una semana después, volví a la casa donde crecí. Mi madre me abrió la puerta con esa mezcla de dignidad y nerviosismo que solo se activa cuando hay invitados incómodos. Tenía puesta su mejor blusa, pero el cabello recogido a las apuradas, como si quisiera estar lista, sin parecer que se había preparado. Mi padre estaba en la cocina, cortando pan como si eso le diera algo de control sobre la situación. La mesa estaba puesta para 4. No 5. No invitaron a Lucía. Ni a nadie más. Gracias por venir, dijo mi madre. No respondí. Solo asentí y me senté en la punta de la mesa. Durante los primeros minutos hablamos de cosas pequeñas, el tránsito, el clima, los tomates de la verdulería que ahora estaban insoportablemente caros. Todo muy neutral. Todo muy seguro. Hasta que mi padre dejó el cuchillo y dijo: leí lo que escribiste. Ahí se hizo el silencio. No sabíamos que lo sentías así. De verdad. Es que no lo sabían, les dije. Porque nunca lo preguntaron. Mi madre suspiró, y por primera vez en mucho tiempo, no fue para dramatizar. Nos equivocamos, admitió. Queríamos que tu nombre te protegiera, no que te encerrara. Eso me sorprendió más que cualquier insulto. ¿Entonces por qué me llamaban traidor? Pregunté, no como reproche, sino como curiosidad honesta. Mi padre bajó la mirada. ¿Por qué dolía? Porque pensamos que si no usabas el apellido, era porque querías alejarte de nosotros. Y la verdad es que, teníamos miedo de que ya no volvieras. Tragué saliva. Muy despacio. No me fui por odio, dije. Me fui porque no me alcanzaba quedarme en un lugar donde no me escuchaban. Mi madre rompió a llorar. No como en las novelas. Lloró bajito, con la servilleta apretada en la mano. Y yo, por primera vez en años, no sentí culpa. Sentí claridad. No buscaba disculpas. Buscaba que entendieran. Y lo estaban haciendo. A su manera, tarde, torpe, pero real. Al final de la cena, me levanté con el plato en la mano. Mi padre intentó detenerme. Deja, lo lavo yo. No, le dije con una sonrisa. Esta vez, lo hago yo. Pero no porque me deba nada. Sino porque me dan ganas. Esa frase no la preparé. Me salió del alma. Y en sus caras vi algo que no veía desde que era chico, respeto. No admiración, ni expectativa. Respeto. ¿Por quién soy ahora? Un hombre que se reinventó sin dejar de ser hijo. Una semana después, firmé mi próximo contrato editorial. Y por primera vez, lo hice con mi nombre completo, Iván Requena Vega.
No como símbolo de reconciliación ni como acto político. Simplemente porque ahora sé que ambos nombres me pertenecen. No se anulan. Se completan. Ese día no hubo foto en redes. No hubo comunicado. Solo un gesto simple, una firma que no es condenada. Pero lo curioso fue lo que vino después. Algunos lectores antiguos me escribieron, emocionados, diciendo que se sentían más conectados conmigo ahora. Otros confesaron que también escribían con seudónimos, por miedo a no ser aceptados. Incluso Lucía, mi prima, me mandó un mensaje breve: no te entendí. ¿Perdón? No le respondí. No porque no la perdone, sino porque hay silencios que deben durar un poco más para hacer efecto. Mi madre me mandó un mensaje también. Una foto vieja de cuando tenía 6 años, escribiendo en el piso del living con crayones, y un texto. Ese niño ya sabía quién era. Solo necesitaba tiempo para recordarlo. Y ahí lo supe. Toda esta tormenta no fue para destruirme. Fue para despejar el cielo. Para sacarme capas que ya no me servían. Hoy camino por la calle sin pensar si alguien me reconoce. Si me asocia con un apellido o con otro. Ya no importa. Porque me reconozco yo. Y eso, después de todo, era lo único que me faltaba. Al final, no cambié mi nombre para que me aceptaran, lo cambié para poder aceptar quién soy.